Nuestro escritor invitado hoy a Literatura para Oír es Nathaniel Hawthorne, nacido en 1804 en Salem, Estados Unidos. Su padre, capitán de barco, murió teniendo él 4 años. Con una infancia tranquila y recluida, Nathaniel Hawthorne se aficionó pronto a la lectura. En 1850 publicó La letra escarlata, considerada como una de las mejores obras en la que se recrea el ambiente puritano de Nueva Inglaterra. Hoy les ofrecemos una de sus adaptaciones de los mitos griegos para niños, La Quimera. Una vez, en los tiempos antiguos, muy antiguos, porque todas las cosas extrañas que os estoy contando sucedieron mucho antes de lo que nadie pueda recordar, había en la maravillosa tierra de Grecia una fuente que surgía en la falda de una montaña. Y supongo que debe estar manando aún, al cabo de tantos miles de años, en el mismísimo sitio. Sea como sea, el caso es que allí estaba la apacible fuente derramando frescura montaña abajo y chispeando a la dorada luz de la puesta del sol, cuando llegó junto a ella un hermoso joven llamado Belerofonte. Llevaba en la mano una brida con incrustaciones de piedras preciosas y con bocado de oro. Viendo junto a la fuente a un anciano, un hombre de mediana edad y un niño, y también a una jovencita que estaba llenando un cántaro, se detuvo y preguntó si podía refrescarse tomando un trago. «Es un agua riquísima», dijo a la joven mientras enjuagaba y llenaba su cántaro después de haber bebido en él. «¿Tendrías la amabilidad de decirme si tiene algún nombre esa fuente?» «Sí, la llaman la fuente de Pirene», respondió la doncella, y añadió luego: «Mi abuela me ha contado que esta clara fuente era antes una mujer hermosísima, pero cuando su hijo fue muerto bajo las flechas de Diana cazadora, se deshizo toda en lágrimas. De manera que el agua que has encontrado tan fresca y tan rica es el dolor del corazón de aquella pobre madre». «Nunca hubiera soñado», dijo el joven forastero, «que tan clara fuente, con su alegre fluir y brotar de la sombra a la luz, tuviera lágrimas en su seno. ¿Y esta es Pirene?» «Gracias, linda doncella, por haberme dicho su nombre. Precisamente vengo de muy lejanas tierras buscando este sitio». Un campesino de mediana edad que llevaba una vaca a beber de la fuente miró fijamente al joven Belerofonte y a la magnífica brida que llevaba en la mano. «Sí que las fuentes andan escasas en tu país», observó, «si vienes de tan lejos en busca de la fuente de Pirene. Pero dime, ¿has perdido tu caballo? Veo que llevas la brida de la mano y bien bonita es con esa doble hilera de piedras relucientes. Si el caballo es tan hermoso como la brida, es para compadecerte por haberte quedado sin él». «No he perdido ningún caballo», dijo Belerofonte, «pero voy buscando uno muy famoso que, según me han informado los sabios, solo por aquí se puede encontrar. ¿Sabéis si, Pegaso, el caballo con alas sigue viniendo a la fuente de Pirene como solía ser en tiempos de vuestros antepasados?» El campesino se echó a reír. «Alguno de vosotros, amigos míos, habrá oído probablemente que este Pegaso era un caballo blanco como la nieve y con hermosas alas plateadas que pasaba la mayor parte del tiempo en la cúspide del monte Helicón. Jamás águila alguna atravesó las nubes tan veloz, tan impetuosa en su vuelo como por los aires. No había nada igual en el mundo, no tenía compañero. Jamás había sido montado ni guiado por un amo y en muchos y dilatados años vivió solo y feliz. ¡Oh, qué hermoso es ser caballo con alas! Al dormir de noche como él hacía, en la cima de una alta montaña y pasar la mayor parte del día en el aire, Pegaso apenas parecía criatura de la tierra. Cuando se veía a gran altura sobre las cabezas de los hombres, el reflejo de sus alas plateadas se diría que pertenecía al cielo, y que habiendo descendido demasiado bajo, se había extraviado entre nieblas y vapores y buscaba el camino para volver. Era muy bonito ver cómo se hundía en el seno lanoso de una brillante nube, perdiéndose en ella por un momento y atravesándola para salir al otro lado. En medio de un sombrío aguacero, cuando había por todo el cielo un pavimento gris de nubes, sucedía a veces que el caballo alado bajaba a plomo a través de ellas y la luz alegre de las regiones superiores brillaba tras él. Cierto es que un instante después, tanto Pegaso como la gozosa luz habían desaparecido, pero el que había tenido la forma de ver aquel maravilloso espectáculo estaba animado todo el día, y más aún si la tormenta duraba más.
En verano, en lo más hermoso de la estación, Pegaso solía bajar a tierra y cerrando sus alas de plata, se entretenía en galopar por valles y colinas con la rapidez del viento. Más a menudo que en ningún otro sitio se le solía ver junto a la fuente de Pirene, bebiendo su agua deliciosa y revolcándose por la blanda hierba de la orilla. También algunas veces, pues Pegaso era muy delicado para la comida, pasía unos cuantos brotes de trébol de los más tiernos. Así pues, los tatarabuelos de las gentes que entonces vivían habían tenido costumbre de ir a la fuente de Pirene, mientras eran jóvenes y seguían creyendo en caballos con alas, llevados por la esperanza de ver un instante al hermoso Pegaso. Pero en los últimos años muy rara vez se le ha visto, tanto que muchos aldeanos cuya casa estaba a menos de media hora de paseo de la fuente no habían contemplado nunca a Pegaso ni creían en la existencia de semejante criatura. Y ocurrió que el campesino, a quien se dirigió Belerofonte, era una de esas personas incrédulas. Y esta fue la razón de que se riese. Pegaso. Sí, exclamó dilatando las narices todo lo que pueden dilatarse unas narices chatas. Sí, Pegaso. Un caballo con alas, ¿eh? Pero amigo, estás en tus cabales. ¿Para qué le servirían las alas a un caballo? ¿Crees que tiraría bien de un carro? Lo que sí es cierto es que alguna economía podría hacerse en el gasto de las herraduras. Pero ¿cómo había de gustarle a un hombre ver salir volando a su caballo por la ventana de la cuadra, o encontrarse con lo que le llevaba disparado por encima de las nubes cuando solo quisiera ir al molino? No, yo no creo en Pegaso. Nunca ha habido tan ridícula clase de caballos pájaros. Yo tengo mis razones para pensar de otro modo, dijo Belerofonte con toda calma. Entonces se volvió hacia un viejo canoso que, apoyándose en su cayada, escuchaba atentamente con el cuello estirado y la mano en la oreja, porque hacía ya 20 años que se había quedado un poco sordo. «¿Qué dices tú, venerable anciano?», le preguntó. «Me figuro que cuando eras más joven habrás visto con frecuencia al caballo alado». «Ah, joven forastero, tengo muy mala memoria. Si no recuerdo mal, cuando era muchacho yo creía que existía ese caballo, y lo mismo que yo lo creía todo el mundo, pero ahora casi no sé qué creer, y muy pocas veces pienso en el caballo con alas. Si alguna vez he visto a ese animal, hará muchísimo tiempo. Y en realidad no estoy seguro de haber llegado a verlo. Cierto que cuando yo era muy joven recuerdo haber visto un día muchas pisadas de caballo alrededor de la fuente. A lo mejor eran de Pegaso, pero también podían ser de cualquier otro caballo». «¿Y tú, hermosa joven, no lo has visto nunca?», preguntó Belerofonte a la muchacha que allí estaba con el cántaro sobre la cabeza mientras tenían esta conversación. «Seguro que si alguien puede ver a Pegaso eres tú, porque tienes unos ojos muy vivos». «Creo que lo he visto una vez», replicó la doncella sonriendo y sonrojándose. «O era Pegaso o un pájaro blanco grandísimo que iba muy alto por el aire. Y otra vez, cuando venía a la fuente con mi cántaro, oí un relincho, pero qué relincho más fuerte y melodioso. Con la delicia de aquel sonido me dio un salto el corazón, pero me asusté, sin embargo, y eché a correr hacia casa sin llenar el cántaro». «Fue una lástima verdaderamente», dijo Belerofonte, y se volvió hacia el niño que mencioné al principio del cuento y que estaba mirándole fijo, como suelen los niños mirar a los forasteros, con su rosada boquita abierta de par en par. Amiguito», exclamó Belerofonte tirándole cariñosamente de uno de los rizos. «Supongo que tú habrás visto a menudo el caballo con alas». «Sí que le he visto», respondió el niño vivamente. «Le vi ayer y muchas veces antes». «Eres un hombrecito», dijo Belerofonte atrayendo al niño hacia sí. «Ven y cuéntame todo lo que sepas». «Pues», replicó el niño, «yo vengo aquí a menudo para echar barquitos en la fuente y coger piedrecitas del fondo, y algunas veces cuando miro en el agua, veo la imagen del caballo con alas en el pedazo del cielo que allí se refleja. Yo quisiera que bajara, me dejara montar en él y me llevara volando hasta la luna, pero no baja. Como si le molestase que le miraran, vuela muy lejos perdiéndose de vista». Y Belerofonte tuvo más fe en el niño que había visto la imagen de Pegaso en el agua y en la joven que lo había oído relinchar tan melodiosamente, que en el aldeano de mediana edad que solo creía en los caballos de carro, o que en el viejo que había olvidado ya las cosas hermosas de su juventud. Por eso fue muchos días a la fuente de Pirene, y observando continuamente, mirando unas veces hacia arriba, a los cielos, y otras a la superficie del agua, no perdía la esperanza de ver la imagen reflejada del caballo con alas, o a lo mejor la maravillosa realidad.
Llevaba siempre dispuestas en la mano las riendas doradas, con sus piedras brillantes y su bocado de oro. Los campesinos que vivían allí cerca y llevaban su ganado a beber en la fuente se reían a menudo del pobre Belerofonte y en ocasiones le zaherían con dureza. Hasta los niños la tomaron con él y solían jugar allí cerca sin que Belerofonte les hiciera caso alguno, aunque naturalmente les oía y les veía. Un chiquillo de aquellos hacía de Pegaso, por ejemplo, y daba los saltos más extravagantes, haciendo como que volaba. Mientras tanto, uno de sus compañeros iba tras él, llevando en la mano un par de juncos que representaban la lujosísima brida de Belerofonte. Ahora querréis probablemente que os diga por qué se había puesto Belerofonte a esperar al caballo alado. Será muy oportuno hablar de ello mientras esperamos que aparezca Pegaso. Si fuera a contaros todas las aventuras anteriores de Belerofonte, resultaría un cuento sumamente largo. Baste decir que un terrible monstruo llamado la Quimera había aparecido en cierto país de Asia y estaba haciendo más daño del que puede explicarse en un día. Esta quimera era una de las más horribles y ponzoñosas criaturas, la más rara e inexplicable y la más difícil de combatir y de escarpar de ella salida de las entrañas de la tierra. Tenía la cola como una serpiente boa. Su cuerpo era desmesurado y tenía 3 cabezas distintas, una de las cuales era de león, la segunda de cabra y la tercera de serpiente, horrorosamente grande. Y qué chorro de fuego salía flameando de cada una de sus 3 bocas. Como era un monstruo terrestre, supongo que no tendría alas, pero las tuviera o no, el caso es que corría como una cabra y un león y se arrastraba lo mismo que una serpiente, y con una cosa y otra alcanzaba tanta velocidad como los 3 juntos. ¡Oh, cuánto daño hacía esa malévola criatura! Con su aliento de llamas podía incendiar un bosque, o quemar un trigal, o un pueblo entero con todas sus casas y cercados. Devastaba grandes extensiones de terreno a su alrededor y solía comerse las personas y los animales vivos, cociéndolos después en el ardiente horno de su estómago. Quiera Dios, hijitos, que ni vosotros ni yo tropecemos jamás con semejante monstruo. Mientras la odiosa bestia, si bestia puede llamársele, estaba haciendo todas estas cosas terribles, llegó Belerofonte a aquella parte del mundo para visitar al rey. Este se llamaba Iobates, y el país que regía era Licia. Belerofonte era uno de los jóvenes más valientes del mundo y nada le gustaba tanto como llevar a cabo algún hecho valeroso y benéfico para que toda la humanidad le admirase y le amase. En aquellos tiempos, un joven que quisiera distinguirse no tenía más remedio que librar grandes combates, fuera con los enemigos de su patria, con malvados gigantes y molestos dragones o con bestias feroces, cuando no podía encontrar cosa más peligrosa con que enfrentarse. El rey Iobates, conociendo el valor de su joven visitante, le propuso que fuese a pelear con la Quimera, que aterraba a todo el mundo, y de no matarla pronto, llevaba trazas de convertir toda Licia en un desierto. Belerofonte no vaciló un instante y aseguró al rey que mataría a la temida Quimera o moriría en el empeño. Reflexionó, sin embargo, que siendo el monstruo tan prodigiosamente veloz, no podría nunca vencerle si luchaba con él a pie. Lo prudente sería, por tanto, adquirir el mejor y más rápido caballo que pudiera encontrarse. Y no había otro en el mundo que fuera ni la mitad del rápido Pegaso, el caballo maravilloso que tenía alas y piernas y se movía en el aire con más facilidad que en tierra. Cierto que muchísima gente negaba la existencia de semejante caballo con alas y decía que solo era cosa de cuentos y puros disparates. Mas por maravilloso que pareciese, Belerofonte creía que Pegaso era un caballo auténtico y esperaba tener la fortuna de encontrarlo. Una vez montado sobre sus lomos, estaría en condiciones de pelear ventajosamente con la Quimera. Y este era el motivo de haber viajado desde Licia a Grecia, llevando en la mano la brida hermosamente adornada. Era una brida encantada. Si lograba poner el bocado de oro en la boca de Pegaso, el caballo alado se mostraría sumiso, reconocería por amo a Belerofonte y volaría hacia donde éste lo guiara. Pero mientras tanto, el tiempo que estuvo esperando con la esperanza de que Pegaso fuera a beber en la fuente de Pirene, fatigó extraordinariamente a Belerofonte y le llenó de ansiedad. Fue una suerte para Belerofonte que el niño le hubiese tomado tanto cariño y no se cansase de su compañía.
Todas las mañanas le infundía una nueva esperanza en sustitución de la perdida el día anterior. «Querido Belerofonte», exclamaba mirándole animosamente, «creo que hoy vamos a ver a Pegaso». Y si no hubiera sido por la inagotable fe del muchachito, Belerofonte habría acabado por perder toda esperanza y habría vuelto a Alicia e intentado matar a la quimera sin ayuda del caballo con alas. En tal caso, el pobre Belerofonte habría sido, como mínimo, terriblemente chamuscado por el aliento del monstruo y probablemente muerto y devorado. Nadie podía ni intentar combatir con una quimera terrestre sin ir montado sobre algún animal aéreo. Una mañana habló el niño a Belerofonte con más fe todavía que de costumbre. «Mi querido Belerofonte, no sé por qué, pero me parece que hoy seguramente vamos a ver a Pegaso». En todo aquel día no quiso apartarse ni un momento del lado de Belerofonte. Juntos comieron un pedazo de pan y bebieron agua de la fuente. Por la tarde se sentaron uno junto al otro y el niño colocó una de sus menudas manos entre las de Belerofonte. Este se hallaba sumido en sus pensamientos y miraba distraído los troncos de los árboles que daban sombra a la fuente y a las vides que trepaban por sus ramas. Mas el niño no dejaba de observar el agua. Por su cariño a Belerofonte le afligía pensar que la esperanza de aquel día fallase, como la de tantos otros, y de sus ojos corrieron algunas lágrimas silenciosas, yendo a mezclarse con las muchas que, según decían, había vertido Pirene por su hijo muerto. Cuando menos lo pensaba, sintió Belerofonte la presión de la manecita del niño y oyó un susurro casi imperceptible. «Mira ahí, querido Belerofonte. Mira, hay una imagen en el agua». El joven miró en el movedizo espejo de la fuente y vio algo como la imagen de un pájaro que parecía volar a grandísima altura, reflejándose el sol en sus níveas o argentadas alas. «¡Qué pájaro más espléndido debe ser!», dijo, «y qué grande parece a pesar de estar volando más alto que las nubes». «Me hace temblar», murmuró el niño. «Me da miedo mirar hacia arriba en el aire. Es muy hermoso, pero yo solo me atrevo a mirar su imagen en el agua». «Querido Belerofonte, ¿no ves que no es un pájaro? Es el caballo con alas, es Pegaso». El corazón empezó a saltarle en el pecho. Miró fijamente hacia arriba, pero no pudo ver a la alada criatura, fuese pájaro o caballo, porque precisamente entonces se había hundido en un nubarrón. Sin embargo, un momento después reapareció atravesando la nube por la parte inferior, aunque todavía a gran distancia de tierra. Belerofonte cogió al niño en brazos y se apartó con él hasta que ambos quedaron ocultos entre el espeso bosquecillo de arbustos que crecía alrededor de la fuente. No porque tuviese miedo de ningún daño, pero sí por temor a que si Pegaso llegaba a verles, volara muy lejos y fuera a posarse en alguna montaña inaccesible, porque era realmente el caballo alado. Después de esperarlo tanto tiempo, llegaba al fin a apagar su sed con el agua de Pirene. Se acercaba a la aérea maravilla describiendo grandes círculos, como habréis visto hacer a las palomas cuando van a bajar a tierra. Hacia abajo iba también Pegaso, y los amplios y majestuosos círculos iban haciéndose más y más estrechos a medida que se aproximaba a tierra. Cuando más cerca se le veía, parecía más hermoso, y más maravillaba el batir de sus alas plateadas. Por último, con tan ligera presión que apenas aplastó la hierba que crecía alrededor de la fuente, pues ni dejó huella de sus cascos en la arena de la orilla, se posó en tierra y bajando la indómita cabeza comenzó a beber. Absorbía el agua con grandes suspiros de satisfacción y tranquilas pausas de contento. Luego daba otro sorbo y otro y otro. Ni en toda la tierra ni en las nubes había agua que agradara a Pegaso tanto como aquella de Pirene. Cuando hubo saciado la sed, tronchó con los dientes unos cuantos brotes de trébol y los saboreó delicadamente, pero sin comer muchos, porque las hierbas nacidas entre las nubes, sobre las altas laderas del monte Helicón, se adecuaban a su paladar mejor que aquel pasto ordinario. Después de haber bebido así hasta satisfacerse, y de haberse dignado comer un poquito por cumplir, el caballo alado comenzó a brincar de un lado a otro y a danzar como si estuviera entregado por completo a la holganza y al juego. Nunca hubo criatura más juguetona que aquel Pegaso.
Sacudía sus grandes alas como un pajarillo, daba carretitas medio por aire, que no sé si llamar vuelos o galopes. Cuando una criatura es capaz de volar perfectamente, prefiere en ocasiones correr por puro entretenimiento, y eso hizo Pegaso, aunque le costaba algo más mantener los cascos tan cerca del suelo. Por fin, y no porque estuviera cansado, sino de puro satisfecho y desocupado, Pegaso plegó las alas y se tumbó sobre la verde pradera. Pero como estaba demasiado lleno de vida aérea para permanecer quieto mucho tiempo, comenzó pronto a revolcarse sobre el lomo, alzando al aire sus finas patas. Por último, cuando ya se había revolcado bastante, Pegaso se dio la vuelta e indolentemente, como otro caballo cualquiera, afirmó los cascos delanteros como para levantarse del suelo. Belerofonte adivinó que iba a hacerlo así, y saliendo súbitamente del boscaje se montó de un salto sobre sus lomos. Sí, se montó sobre los lomos del caballo con alas. Pero qué salto dio Pegaso cuando por primera vez en su vida sintió sobre sí el peso de un mortal. Aquello era un salto. Antes de tener tiempo para respirar, Belerofonte se encontró levantado a una altura de 200 pies, siguiendo hacia arriba, mientras el caballo con alas resoplaba y se estremecía de terror y de cólera. Hacia arriba fue, arriba, hasta hundirse en el húmedo seno de una nube, a la cual había mirado Belerofonte un poquito antes, imaginándosela como un lugar muy agradable. Después, fuera ya de la nube, Pegaso se dejó caer como un rayo, como si quisiera estrellarse con su jinete contra una roca. Luego hizo un millar de las cabriolas más salvajes que jamás hayan podido hacer pájaro ni caballo alguno. Mas Belerofonte, que según podéis apreciar era tan buen jinete como el mejor domador de potros, estuvo acechando la oportunidad favorable, y al fin encajó el bocado de oro de la brida encantada entre las quijadas del caballo alado. Apenas lo hubo hecho, Pegaso se volvió tan manejable como si toda su vida hubiera comido de la mano de Belerofonte. A mí casi me daba pena ver tan súbitamente domada una criatura tan salvaje. Pena debía sentir Pegaso también. Miró a Belerofonte con lágrimas en los hermosos ojos en vez del fuego que poco antes despedían. Mas cuando Belerofonte le acarició la cabeza y le dijo unas cuantas palabras con tono de autoridad, pero con cariño, vio en los ojos de Pegaso otra mirada distinta, como si le placiera haber encontrado, al cabo de tantos siglos, un amo y un compañero. De este modo pasaron varios días Belerofonte y el maravilloso caballo, conociéndose cada vez más y aficionándose más el uno al otro. En consecuencia, al romper un día y en cuanto abrió los ojos, dio un tironcito de orejas al caballo alado para despertarlo. Inmediatamente se alzó Pegaso del suelo, subiendo hasta media legua de altura, y dio velocísimo una gran vuelta a la cima de la montaña, como para mostrar que estaba bien despabilado y listo para cualquier excursión. Mientras duró ese vuelo, daba fuertes, alegres y melodiosos relinchos, y al fin descendió junto a Belerofonte tan levemente como habréis visto que se posan los pájaros sobre los arbustos. «Muy bien, querido Pegaso, bravo», exclamó Belerofonte dando unas palmaditas en el cuello del caballo. «Y ahora, mi raudo y hermoso amigo, tenemos que desayunar. Hoy vamos a pelear con la terrible quimera». En cuanto acabaron su comida matinal y bebieron agua fresca de la fuente llamada de Hipocrene, Pegaso ofreció espontáneamente la cabeza para que su amo pudiera ponerle la rienda. Después de un largo viaje, estando ya tan cerca del término, descendieron poco a poco aprovechando para ocultarse unas nubes que flotaban sobre aquellas ingentes cimas. Dando la vuelta por la parte superior de una nube y asomándose al borde, Belerofonte pudo ver claramente la parte montañosa de Licia y mirar a la vez todos sus umbríos valles. Nada extraordinario encontró a primera vista. Era aquella una zona desierta, pedregosa, con altas y escarpadas montañas. En la parte baja y más llana del país había ruinas de casas quemadas y esqueletos de animales esparcidos por los prados que les sirvieron de alimento. «Ha de ser obra de la quimera todo esto», pensó Belerofonte. «Pero, ¿dónde está el monstruo?». Al mirar hacia atrás, Belerofonte vio algo que le indujo a tirar de las riendas primero y a dar la vuelta después. Hizo una seña que el caballo alado entendió, y éste bajó por el aire lentamente hasta que sus cascos estuvieron a poco más de la altura de un hombre sobre el suelo rojizo del valle.
Enfrente, y a tiro de piedra, estaba la boca de la caverna con las 3 espirales de humo que de ella brotaban. Dentro de dicha caverna parecía haber un montón de extrañas y terribles criaturas enroscadas unas con otras. ¡Qué cosa más horrible y más odiosa! Aún dormitando como dormitaban, sus 2/3 partes tenían entre sus abominables mandíbulas los restos de un infortunado cordero, o tal vez, pero me resisto a pensarlo, fuera de algún pobre niño que las 3 bocazas habían estado mordisqueando antes de quedarse dormidas 2 de ellas. De pronto, como si saliese de un sueño, Belerofonte cayó en la cuenta de que aquella era la quimera. Pegaso pareció también comprenderlo y dio un relincho que sonó como un clarín de guerra. «Ahora, mi querido Pegaso», murmuró al oído del caballo alado, «has de ayudarme a matar a este monstruo, o si no, habrás de volverte a tu solitaria cumbre sin tu amigo Belerofonte, porque o muere la quimera, o sus 3 bocas se comerán esta cabeza mía que tantas veces ha dormitado sobre tu cuello». Pegaso relinchó y volviendo la cabeza frotó cariñosamente el hocico contra la cara de su jinete. Así decía a su manera que aún tenía alas y era caballo inmortal. Antes perecer, si lo inmortal pudiera perecer, que dejar tras sí a Belerofonte. «Gracias, Pegaso», respondió Belerofonte, «y ahora vamos a pelear con el monstruo». Y diciendo estas palabras sacudió las riendas. Pegaso descendió oblicuamente, rápido como una flecha, hacia la triple cabeza de la quimera, que se erguía en el aire cuando podía. Cuando lo tuvo al alcance de su brazo, dio Belerofonte un gran tajo al monstruo, pero su caballo siguió adelante sin dejarle ver si había aprovechado el golpe. Pegaso continuó su carrera, pero pronto viró en redondo, aproximándose a la misma distancia de la quimera que antes. Belerofonte vio entonces que había cortado al monstruo casi del todo la cabeza de cabra que colgaba de la piel y parecía enteramente muerta. «No te importe, mi bravo Pegaso», exclamó Belerofonte. «Con otro golpe como ese haremos que deje de rugir y silbar». Pero esto no es nada para lo que sucedió después. Cuando el caballo alado llegó a su primera acometida a la distancia de unos 100 pasos, la quimera dio un salto y lanzó su enorme, horrible, ponzoñoso y detestable cuerpo sobre el pobre Pegaso. Se enroscó a su alrededor con una gran fuerza y retorció su cola de serpiente hasta formar un nudo. El caballo aéreo no dejaba de volar más alto, más alto, más alto, por encima de las nubes, casi hasta perder de vista la tierra sólida. Pero el monstruo terrestre no soltó presa y fue llevado hacia arriba con la criatura del aire y la luz. Belerofonte, mientras tanto, se volvió y se encontró frente a frente con la horrible fealdad de la quimera, y solo protegiéndose bien con el escudo, pudo librarse de morir abrazado o de ser partido por la mitad de un mordisco. Desde el borde del escudo miró fieramente los salvajes ojos del monstruo. La quimera estaba tan enloquecida por el dolor que no se resguardaba como en otro caso habría hecho. Después de todo, para luchar con una quimera, tal vez lo mejor sea acercarse a ella todo lo posible. En sus esfuerzos por clavar a su enemigo los horribles garfios, el monstruo dejó su pecho enteramente al descubierto. Al verlo, Belerofonte clavó hasta el puño la espada en su cruel corazón. La cola de la serpiente desató enseguida su nudo. El monstruo se desprendió de Pegaso y cayó desde aquella enorme altura. El fuego que llevaba en su pecho ardió en vez de extinguirse, más vivo que nunca, y pronto comenzó a consumir aquel cuerpo muerto. Cayó del cielo enteramente inflamado. Como se hizo de noche antes de llegar a tierra, lo confundieron con una estrella errante o con un cometa. Pero al despuntar el día, salieron unos aldeanos a su labor y vieron, con gran asombro, que una gran extensión de tierra estaba salpicada de cenizas negras. En medio de un campo había un montón de huesos calcinados, más alto que un gran montón de heno. Nada más volvió a verse de la horrorosa quimera. Cuando Belerofonte logró la victoria, se inclinó hacia adelante y besó a Pegaso con lágrimas en sus ojos. «Vuelve ahora, mi querido caballo», le dijo, «vuelve a la fuente de Pirene». Pegaso hendió el aire más rápido que nunca y llegó a la fuente en muy poco tiempo. Allí encontró al viejo apoyado en su bastón, al campesino dando agua a la vaca y a la hermosa doncellita llenando su cántaro.
Ahora me acuerdo, advirtió el viejo. Cuando yo era un chiquillo, vi una vez a este caballo con alas, pero en mi tiempo era 10 veces más hermoso. Tengo un caballo de tiro que vale el triple que él, dijo el campesino. Si este penco fuera mío, lo primero que haría sería cortarle las alas. La pobre muchachita no dijo nada porque tenía la mala suerte de asustarse en el momento menos oportuno. Echó a correr, dejó caer el cántaro y lo rompió. ¿Dónde está?, preguntó Belerofonte, el simpático niño que solía acompañarme, que nunca perdió la fe y que nunca se cansaba de mirar en la fuente. Aquí estoy, querido Belerofonte, dijo el niño tiernamente. El muchachito había pasado día tras día a la orilla de Pirene esperando la vuelta de su amigo. Pero cuando vio a Belerofonte bajando a través de las nubes, montado en su caballo alado, se internó en el boscaje. Era un niño muy delicado, de gran ternura, y temía que el viejo y el campesino vieran brotar lágrimas de sus ojos. «Has logrado la victoria», dijo gozoso, abrazándose a una pierna de Belerofonte que aún estaba montado sobre Pegaso. «Sé que lo has conseguido». «Sí, querido niño», replicó Belerofonte bajándose del caballo alado, «pero si no me hubiese ayudado tu fe, nunca hubiera esperado a Pegaso, no hubiera volado jamás por encima de las nubes, ni habría vencido a la terrible quimera. Todo lo hiciste tú, mi querido amigo, y ahora devolveremos a Pegaso su libertad». Y diciendo esto, quitó la brida encantada de la cabeza de aquel caballo maravilloso. «Sé libre para siempre, Pegaso», exclamó con cierta tristeza en la voz. «Sé tan libre como rápido eres». Mas Pegaso apoyó la cabeza en el hombro de Belerofonte y no hubo manera de inducirle a emprender el vuelo. «Bien», dijo Belerofonte acariciando al aéreo caballo, «estarás conmigo mientras quieras. Ahora vayamos a decirle al rey Iobates que la quimera ha sido destruida». Belerofonte abrazó a aquel niño tan bueno, le prometió volver a verle y se puso en marcha. Pero años después, aquel niño voló sobre el corcel aéreo a mucha más altura que lo hiciera Belerofonte e hizo cosas mucho más honrosas que la victoria de su amigo sobre la quimera, porque, siendo tan tierno y delicado, llegó a ser un poderoso poeta. En Literatura para Oír les hemos presentado La Quimera, adaptación del mito griego por el escritor norteamericano Nathaniel Hawthorne.